Buenas tardes, ¿cómo estáis? Yo estoy muy contenta de estar aquí, estoy muy agradecida de la invitación que me hacen mis compañeras de OMAL y estaba contenta antes y estoy mucho más contenta ahora después de haber escuchado a mi compañero y el debate que ha surgido después, porque me parece que lo que yo puedo hoy contar aquí pues tiene mucho que ver con todo eso y que va a ser un hilo que podemos ahora continuar y especialmente en el debate. Así que encantada de estar aquí. Hemos terminado la sesión de una manera dura, ¿no? ¿Verdad? Y complicada, con el tema de los desaparecidos en México. Y entonces vamos a empezar de una manera más lúdica, que es que os voy a contar un cuento que quizás ya sabéis. No sé si os acordáis de ese cuento de Hans Christian Andersen, que no era precisamente un revolucionario, pero sí que yo creo que daba forma, ¿no?, de cuento a cosas que sucedían en su sociedad. Tenía una mirada interesante y él escribió en 1836 un cuento que se llama El traje nuevo del emperador. ¿Os acordáis? ¿No? Pues es ese cuento en el que un emperador que estaba muy preocupado por su vestimenta quería tener algo muy especial, y entonces llegan unos sastres muy listos y le dicen que tienen las telas mejores, que tienen los ropajes mejores y que son tan sublimes que solo la gente con mucha sensibilidad y mucho criterio los reconoce, y que quien eso no lo reconoce, quien no sabe ver esos ropajes extraordinarios, esa tela sublime, es que es una persona necia. Esos ropajes no existían, esos ropajes eran invisibles y el emperador se paseaba desnudo por la ciudad. Y todo el mundo, como nadie quería parecer como una persona necia y sin sensibilidad y sin capacidad de ver ese espectáculo sublime de sus telas, pues nadie decía nada, hasta que un niño, de la mano de su padre, lo miró y dijo: pero papá está desnudo. Y entonces desveló que aquel sujeto estaba desnudo, ¿no?, y que se estaba paseando de forma ridícula desnudo por la ciudad. Bueno, pues con ese cuento yo os quiero invitar hoy a que nos limpiemos un poco la mirada, que recuperemos esa capacidad de, no creo que sea inocencia, simplemente que las criaturas tienen una mirada más limpia, tienen menos porquerías, y yo os quiero proponer que cuál es, ¿no?, ahora ese falso traje del emperador, centrándonos en lo que yo trabajo y Juan trabaja, que es el mundo del trabajo, ¿no?, el mundo del trabajo asalariado, que precisamente yo ahora pongo en cuestión conceptualmente, y desde hace un tiempo con mi equipo de trabajo también de la Universidad de Castilla-La Mancha del Derecho del Trabajo, pues intentamos mirarlo desde otro lugar. Porque, como bien sabéis, el trabajo en la modernidad occidental, y luego eso se ha expandido a través del imperialismo, del colonialismo a otros lugares, el trabajo se ha convertido en eso, o era hasta ahora el centro, ¿no?, el centro en el que la sociedad se estructuraba, y a partir de ahí los hombres y las mujeres, pero más bien los hombres, tenían carta de ciudadanía, cobraban naturaleza como personas que tenían derechos, que también tenían obligaciones y que por tanto podían estar en sociedad y garantizarse una vida digna. El paradigma capitalista de ese trabajo es el trabajo asalariado, esa persona que trabaja por cuenta ajena para alguien que detenta los medios de producción y que le paga un salario a cambio, un salario que no responde a la riqueza que realmente crea, pero una parte de esa riqueza que crea se transforma en salario, las plusvalías, que ese es el beneficio capitalista, pues va a los detentadores de los medios de producción. Bueno, eso que es el núcleo del derecho del trabajo, que nosotros nos dedicamos a eso, resulta que eso ya, no voy a decir que no exista porque sería una estupidez grande, pero está cada vez más reducido en nuestra sociedad, y cada vez más personas trabajan fuera de ese paradigma del trabajo asalariado. Eso unido a ese gran eslogan de que trabajo no hay. Y lo que yo os propongo, lo que yo os vengo a traer, es que pongamos ese concepto en cuestión, ese concepto de que trabajo no hay, y ese concepto de trabajo asalariado lo ampliemos, mirando el trabajo con esos ojos más limpios, ¿no?, con esa mirada más limpia, fuera de la dialéctica capitalista, por supuesto teniéndola en cuenta, pero intentando salirnos un poco, ¿no?, de esa dialéctica, para reflexionar efectivamente qué es trabajo.
El título de esta charla es ¿Qué trabajo? ¿Para qué sociedad? ¿Para qué planeta? Que es el subtítulo que a mí me pusieron en un artículo que publiqué, que creo que os lo han pasado, que ese no era mi título. Y además yo me siento mal porque ese título es un título de un libro que han hecho unos compañeros, Juan José Castillo, Rocío Lleó, que lo han publicado en la editorial Acali, que es bien interesante. Yo no me puse ese subtítulo en el artículo, sí lo citaba, pero lo plantificaron allí, que a mí me pareció muy bien, pero no era mío. Digo, ay madre, que esto... Y vosotras lo habéis puesto, que también me parece muy bien, pero reconozco que eso no es mío, que la autoría es de otros compañeros y compañeras y que están acertados, que claro, llama mucho la atención. Bueno, pues en esa reflexión de qué trabajo estamos hablando y de qué otro concepto de trabajo podríamos tener en cuenta y que de verdad fuera eso, el centro de una organización social, porque digamos que el trabajo es una actividad humana básica, a la que le tenemos mucha tirria, porque efectivamente hemos reducido el concepto de trabajo al concepto de trabajo capitalista, pero efectivamente el trabajo es mucho más. El trabajo con sentido es mucho más, y es una actividad, como digo, humana básica, que tiene muchísimas definiciones. Pues Simone Weil decía que es una forma de recreación de la vida, los taoístas dicen que ahí se expresa la esencia de la vida, la física, que también ha hablado mi compañero antes, pues habla que el trabajo es una transformación de energía, ¿no? Y yo como laboralista y como mujer feminista diría, bueno, es una transformación de energía, pero ¿hacia qué? ¿No? ¿Qué trabajo? No una transformación de energía cualquiera, sino con qué sentido es esa transformación de energía, con qué sentido se construye ese proceso vital que va marcando el trabajo. En toda esa reflexión hemos rescatado hace poco, en un libro que vamos a publicar ya dentro de poco también, hemos rescatado un concepto que no se utiliza, por lo menos no se utiliza por los laboralistas, que es la ecología del trabajo. ¿Y qué es eso, no, de la ecología del trabajo? Pues hemos pensado que efectivamente en una forma de convivencia donde se sostenga la vida de verdad, donde haya un equilibrio, hay un trabajo que es médula de esa forma de convivencia y que es un trabajo que sostiene la vida también. Y por tanto se puede hablar y podemos pensar, porque está pasando, no porque sea una lucubración intelectual, académica, etcétera, etcétera, de la ecología del trabajo, es decir, un trabajo situado en otros parámetros. ¿Y por qué hay que hablar ahora de ese trabajo desde otro paradigma? Pues obviamente porque estamos en crisis. Porque el capitalismo está en crisis y nos pone a los trabajadores y a las trabajadoras en crisis, y pone al medio ambiente en crisis y pone otras muchas más cosas en crisis. Pone en crisis la civilización. Y yo creo que no estamos solo en una crisis civilizatoria, sino que estamos en un cambio de época. Esto no es una crisis, digamos que etimológicamente es algo que es pasajero, que pone las cosas en cuestión, pero yo creo que esto es algo más, que esto realmente es un cambio civilizatorio. Y yo, desde mi perspectiva, diría que estamos ante un cambio civilizatorio porque se han roto dos pactos, fundamentalmente. Uno, que ha ocurrido en Occidente, en Europa, pero que obviamente en el mundo globalizado tiene trascendencia en todas las latitudes, que es que se ha roto el pacto de posguerra mundial, de la Segunda Guerra Mundial, que era un pacto del que nace el estado del bienestar, del que nacen los sistemas de seguridad social en muchos países, en el que después, no de una guerra, sino de dos, Occidente está en tal situación, sus gentes están en tal situación, que el capital cede. Dice aquí, así no podemos seguir, hay que reconstruir Europa. Estados Unidos, Ford tiene que vender sus coches, no solo en Estados Unidos, sino también que los tiene que vender en Europa, y hacen lo del Plan Marshall. Tenemos la Unión Soviética, el comunismo que puede, ¿no?, atraer a las masas trabajadoras, y entonces el capitalismo cede, después de dos guerras. Nuestra seguridad social es fruto de dos guerras mundiales. Y cede en ese sentido, ¿no?, de que empieza a pensar que hay que proteger a la gente de alguna manera, que tienen que reconstruir sus pueblos después de dos guerras y que tienen, digamos, derecho a vivir un poquito mejor. No de una manera generosa, seguramente, sino efectivamente porque necesitaban venderles cosas y porque necesitaban que no cayeran en el comunismo, ¿verdad? Bueno, ese pacto se ha roto. A día de hoy está roto. Y era un pacto que garantizaba, o por lo menos pretendía garantizar, que no hubiera una tercera guerra.
Y ese pacto hoy está roto. Y en España lo sabemos muy bien. Hacia dónde vamos lo tenemos que construir nosotros y nosotras. Si queréis, luego vamos profundizando en las cosas en el diálogo. Y se ha roto, me vuelvo a caer y me vuelvo a levantar como la vida misma. Y se ha roto otro pacto, afortunadamente, que es un pacto sexual que se firmó hace 6.000 años, en el que los hombres, unos con otros, pactaron que se iban a apropiar de los cuerpos de las mujeres. Y que en los que establecían unas reglas para no competir entre ellos, pero sí poseer los cuerpos de las mujeres con todo lo que eso conlleva. Y ese pacto se ha roto. Se ha roto por la lucha de las mujeres, no se ha roto porque sí, se ha roto porque la lucha de las mujeres, el feminismo, la política de las mujeres, todos los conceptos que queráis, que sean amplios y que incluyan, ¿no?, todos los movimientos que han hecho las mujeres colectivamente en el mundo, colectivamente e individualmente, han hecho que ese pacto esté roto. Y que aquí, en Bolivia, en Pekín, las mujeres estén en otro lugar diferente al que estaban desde hacía 6.000 años, con problemas, con muchas contradicciones, a costa de nuestra propia vida, ¿verdad? Pero ese pacto se ha roto. Y ese pacto implica que si se ha roto, la mitad de la humanidad ahora mismo está en otro lugar, porque nosotras no somos un grupo social, como nos empeñan en decir, ¿no?, por todas partes, las mujeres, los jóvenes y no sé quién más somos grupos sociales, las mujeres somos la mitad de la humanidad. Pues esa mitad de la humanidad, mejor que peor, con muchas contradicciones o con pocas, estamos en otro sitio. Y ese sistema de dominación, que es anterior al capitalismo, el capitalismo es jovencísimo, el capitalismo tiene 300 años, el patriarcado tiene 6.000, y el capitalismo es un hijo del patriarcado. Los hombres se transformaron y eligieron hace un tiempo ese sistema económico para pervivir, un sistema económico que, como digo, ahora mismo está en crisis, pero está en crisis porque el patriarcado está en crisis. Bueno, pues cuando esos dos pactos se rompen, resulta que hay dos cosas que ya no van a ser iguales nunca más. Y por eso estamos, creo yo, en un cambio civilizatorio. Porque el concepto de trabajo ya no nos sirve, el que hemos tenido hasta ahora. Y porque qué es ser hombre, qué es ser mujer en este mundo tampoco sirve ya. Y lo estamos reinventando, le estamos volviendo a dar otro contenido. Cuando ni qué hombres somos ni qué mujeres somos ya no es lo de antes, ni el propio concepto de trabajo es lo de antes, ni va a volverlo a ser jamás, yo creo que estamos ante un cambio de civilización, no estamos ante una crisis, estamos ante un cambio de civilización. Y en ese cambio de civilización creo que es donde se enmarca ese repensar el trabajo. Repensar el trabajo, en mi caso, con los instrumentos que a mí me ha dado el ecofeminismo. Porque, y esto es una reflexión general, pensar que todo lo tenemos que inventar ahora y que todo lo tenemos que construir de cero, además de aplastante, es una falacia. Hay un montón de cosas que tenemos delante de los ojos que son prácticas diferentes de hacer política y que no las vemos porque no están en el orden dominante, pero que hay que hacerlas visibles, que hay que valorarlas y utilizarlas. Y dentro de la política de las mujeres hay un montón de herramientas para que de forma universal, porque la política de mujeres es para las mujeres y para los hombres, como se ha demostrado en los últimos 6.000 años, en los que las mujeres han hecho, ¿no?, que las mujeres y algunos hombres, que la civilización siga adelante, hay un montón de herramientas que tenemos disponibles, que no tenemos que inventar, que ya están. Tenemos que utilizarlas, verlas, valorarlas y utilizarlas. Bueno, pues en ese repensamiento del trabajo, el ecofeminismo lleva ya una ventaja importante, ¿no? Porque cuántas mujeres han pensado ya que la productividad, que el valor, que la riqueza, todos esos conceptos que los tenemos tan claros en el sentido capitalista, las mujeres tradicionalmente les han dado otro sentido. En una casa la productividad es otra cosa. En una casa la riqueza es otra cosa. En una casa la deuda es otra cosa. Y siempre, obviamente en una casa saludable, pero una casa corriente, normal y corriente, pero saludable, siempre todos esos conceptos se utilizan para que la vida siga adelante y para que haya un equilibrio entre las personas que viven ahí y para que puedan vivir bien. Bueno, pues
sacando eso de la casa y llevándolo a lo público, que la economía en definitiva es el gobierno de la casa grande, yo creo que ahí tenemos un montón de herramientas para poder pensar también el trabajo desde otro lugar. El feminismo ha pensado mucho sobre el trabajo y ha hecho una división entre trabajo productivo y trabajo reproductivo, que yo creo que ha sido muy interesante y muy útil para muchas y para muchos, porque nos explicaba, ¿no?, la forma de ver el capitalismo, el trabajo, y de criticar, ¿no?, y decir, es que con ese trabajo reproductivo invisible y no valorado, el capitalismo ha podido reproducir su mano de obra esencial, su materia prima esencial, que es la mano de obra, ¿verdad? La fuerza de trabajo se ha reproducido gratuitamente, sin valor y sin nada en los hogares, a costa del trabajo de las mujeres. Y eso nos ha explicado muy bien, ¿no?, cómo funcionaba el capitalismo, y nos ha permitido tener palabras para reivindicar que había un trabajo que era tan importante como el otro y que... Pero yo creo que a estas alturas esa división de trabajo productivo-reproductivo se queda un poco encerrada en los valores del sistema. Y yo creo que nos tenemos que salir de ahí. En la reconceptualización del trabajo yo creo que nos tenemos que salir de ahí. Porque a mí me encierra. Yo creo que muchas mujeres y muchos hombres vamos saltando, vamos creando valor o riqueza, y todo esto lo digo con humildad. Cuando hablo de valor y riqueza no estoy hablando de sostener la vida, de tirar para adelante, de vivir dignamente, ¿no?, que es muy grande también eso. Y vamos saltando, ¿no?, de la casa a lo público, de lo público a lo privado. Todas esas fronteras están difuminadas. Y lo que yo creo que hay que salir de ahí para decir trabajo es todo aquello que sostiene la vida. Y sostiene la vida limpiar una casa, y sostiene la vida hacer una política pública en condiciones, tener una educación pública en condiciones, reparar los agujeros de las calles. Cualquier cosa que sostiene la vida es creación de riqueza, de valor, y eso es trabajo. Y si eso es trabajo, tiene que tener todo el amparo, en este caso yo soy jurista, me centro ahí, todo el amparo del derecho. Y tener todos los derechos y todo el marco que mucho trabajo nos ha costado construir del derecho del trabajo a base de luchas, ¿no?, y de luchas colectivas, de la creación de los sindicatos, en fin, de cada quien donde le haya tocado, pero hay todo un marco construido, que en vez de quedarse ya en una cosa reducida, como lo estamos viendo ahora, ¿no?, de los pocos asalariados o funcionarios públicos, en esa línea hay otro instrumento, como ha dicho mi compañero antes, que es instrumento político, que es el buen vivir. El buen vivir forma parte, ¿no?, de la cosmogonía indígena, de los pueblos originarios de muchos países de América Latina, que dice que cada elemento de la naturaleza da y recibe lo que necesita y lo que tiene que dar para que se mantenga un orden, ¿no?, una armonía en el buen vivir. Eso está ya recogido en las constituciones de Ecuador y de Bolivia, y ese es otro instrumento, ¿no?, otro instrumento más que tenemos a la mano para poder construir desde la realidad. No hablo de pensamiento intelectual abstracto, sino de ir reconociendo en la realidad todas esas prácticas que responden, en este caso, al buen vivir. El buen vivir, como dicen muchas feministas comunitarias de Bolivia o de Ecuador o de otros países, el buen vivir no es volver a los orígenes de no se sabe cuándo, que además, como ellas han estudiado, también tienen un origen bastante patriarcal, sino es revisitar esos valores, ¿sí?, y poner al hombre y a la mujer en un sitio de equilibrio también, ¿verdad? Porque ese valor del buen vivir también, cogido tal cual de esos conocimientos originarios, de esas tradiciones originarias, resulta que también están imbuidos, ¿no?, de patriarcado. Pero es una buena manera, ¿no?, es una buena manera de volver a poner a los cuerpos y a los territorios, al sostenimiento de la vida, en el centro, y de reivindicar un equilibrio, y que la forma de trabajar, de crear riqueza, respete, ¿no?, esos valores. Por tanto, hacen falta nuevos pactos. Hace falta un nuevo pacto sexual, y no sé si hace falta un nuevo pacto social, no lo sé. No sé si con un nuevo pacto sexual se podría, ¿no?, incluir dentro de lo social. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero decir que
lo colectivo en Occidente lo hemos construido no desde lo individual, porque además parecía que lo individual era despreciable, poco generoso, era cosa pequeña. Lo hemos construido desde la abstracción, desde la lucha colectiva, desde lugares muy importantes, pero se olvidaba lo individual. Los hombres y las mujeres nos trabajábamos poco. Y esta ruptura, ¿no?, del patriarcado, la muerte del patriarcado, me atrevo yo a decir, ha puesto todo eso en cuestión. Y no puede haber un nuevo pacto social si no nos cuestionamos qué hombres y qué mujeres somos. Esas prácticas a las que acudía antes mi compañero, ¿no? Y luego decía Juan, igual, y eso, pero eso hay que llevarlo a lo colectivo, eso es, las dos cosas juntas. Tenemos que volver a pensar qué hombres y qué mujeres somos. Las mujeres tenemos ya mucho camino andado, porque llevamos mucho tiempo ya en esto, ¿no? En el siglo XX se ha dado una revolución y ya hay muchos libros, hay muchas películas, hay novelas, hay muchas cosas que ya nos representan de otra manera, porque nosotras ya somos de otra manera. Pero los hombres estáis en un momento más iniciático. Los que queréis estar en otro lugar, obviamente, y que nosotras queremos que nos acompañéis. Pero hay que partir de ahí. Si no, cualquier proyecto político, yo estoy convencida que fracasará. Por supuesto, esto ahora lo debatimos porque es bien importante para mí, pero yo creo que ningún proyecto colectivo, por interesante que sea, si no se cuestiona de antemano qué hombres y qué mujeres somos y qué relación tenemos con la naturaleza, creo que que ahora mismo eso no puede tener un lugar, puede tener un sentido, puede abrir una brecha, pero yo creo que eso no puede triunfar, porque no estamos ante cualquier cosa. El desafío no es pequeño, el desafío es que ya no hay más tiempo que esperar, porque la Tierra ya no da más de sí. Hemos llegado a los límites de las extracciones de energías fósiles y el capitalismo está en las últimas. Las últimas pueden durar mucho tiempo, pero todo lo que está haciendo, para mi gusto, y por supuesto lo someto ahora al debate, para mí son estertores, no son síntomas de recuperación. Lo que pasa es que los estertores pueden durar un montón de tiempo, pero no son síntomas de recuperación. Es un sistema que ha llegado al límite, también lo hablabas antes, ¿no?, con esta teoría de la entropía. Un sistema que se sostiene en la extracción de recursos naturales cuando ya hemos pasado el límite del petróleo, ¿cómo se hace? ¿Cómo se sigue produciendo? Si tú sigues bajando salarios, ¿cómo haces que las masas consuman en el mundo entero? En Pekín no se puede ya respirar, en París cortan la circulación cada cierto tiempo porque no se puede respirar, cada vez hay más enfermedades, hay más suicidios. O sea, el sistema ya no da más de sí. De hecho, yo creo que los capitalistas lo vieron hace mucho tiempo y se inventaron lo de los mercados financieros. Ya no se podía crear más riqueza material, pues nos vamos a inventar la inmaterial, papelitos, que estos se crean cosas y que los paguen y se intercambien. Eso sigue en cierta manera, pero eso también ha caído, ¿no? Ese falso traje del emperador también ha caído. Entonces, yo creo que estamos en un momento importante en el que, para mi gusto, es fundamental simbólicamente y políticamente que sepamos que el capitalismo está en crisis. Porque yo creo que la idea general, desde la gente que queremos otro mundo, es que los que estamos en crisis somos nosotros y que el sistema se recuperará de alguna manera, que el capitalismo es muy listo y que tendrá ciclos de recuperación. O sea, le estamos concediendo un crédito al propio sistema que no se lo merece. Pero por razones objetivas, no porque yo quiera que se caiga, que lo quiero, por supuesto. Entonces, yo creo que eso es un cambio de paradigma bien importante. Y en ese sentido, una de las cosas que ha hecho el capitalismo es devaluar la fuerza de trabajo. Tanto que lo llama empleo. Nosotros ya no tenemos un Ministerio de Trabajo, nosotros tenemos desde hace un tiempo un Ministerio de Empleo. Y eso no es una cuestión de matiz. Utilizar la palabra empleo es muy importante. El capitalismo fue listo y vio que había un vacío de sentido. O sea, que ese trabajo que nosotros conocíamos estaba dejando un hueco y lo ocupó con la palabra empleo. Utilizar la palabra empleo significa poner el foco en quien emplea, en esos que son los supuestos creadores de riqueza de nuestro sistema, en quien emplea y no en quien trabaja. No es lo mismo decir trabajo que decir empleo, no es lo mismo. Ni decir Ministerio de Trabajo que decir Ministerio de Empleo. Hasta ese punto hemos perdido espacio. Y mi propuesta
es volver a tomar ese hueco que era nuestro, volver a poner la palabra trabajo, pero dotarla del sentido que se merece, no de ese trabajo que ya está reservado para unos pocos y unas pocas, sino ese concepto de trabajo más amplio. Y en este punto yo os pregunto, ¿cuál es el falso traje del emperador hoy? En torno a este tema. ¿Cuál es el falso traje del emperador? Lo que consideramos nuestro trabajo y lo que nos hacen creer que es el imperio. Y afinando un poco más. Algo que es falso de principio y que sin embargo es un eslogan que repiten y va el emperador con, ¿no?, desnudo y todos decimos, es verdad. No hay trabajo. Porque no hay trabajo. Claro. Trabajo y la hostia, tú lo has dicho. Que no hay trabajo. Yo creo que es en este terreno, ¿no?, que es el falso traje del emperador. ¿Cómo que no hay trabajo? Trabajo hay muchísimo. Trabajo hay muchísimo. Trabajo hay porque las clases están atestadas de criaturas y no se puede atender a las diferencias. Trabajo hay porque hay listas de espera en los hospitales. Trabajo hay porque hay hoyos en las carreteras y en las aceras. Trabajo hay porque los abuelos y las abuelas están descuidados en muchos casos, etcétera, etcétera, etcétera. Hay suciedad en las calles. Hay muchísimo trabajo. Pero claro, ese trabajo no es el que da beneficio económico, que es lo que persigue el capitalismo. Es otro trabajo, que es el trabajo ese de recrear la vida, el trabajo que sostiene la vida, el trabajo que supone de verdad un valor añadido, el trabajo que necesitamos para estar en condiciones y para vivir con dignidad y en ese paradigma cosmogónico no indígena del buen vivir. ¿Cómo que no hay trabajo? Yo creo que es tiempo de eso, es decir, hay trabajo, pero es que el trabajo no es lo que tú estás diciendo que es. Trabajo es todo esto, que es una evidencia como un piano, pero es tan evidente y tan esencial que pues eso, como que el emperador va desnudo y decimos que no. Y ya para terminar, porque yo quiero que hablemos, es que en ese trabajo, ¿no?, que yo propongo, hay una líder, una inmigrante polaca, que fue líder feminista y sindicalista en Ohio en 1900 y pico, 1912 me parece, que ella lideró una huelga en el sector del textil, y esta señora, que se llama Rosa, yo no sé alemán, o ni polaco, Schneiderman o algo así, dijo en un meeting que ella dio en una fábrica de textil donde hacían huelga, dijo, quien trabaja quiere el derecho de vivir y no solo de existir, el derecho al sol, a la música y al arte. No hay nada que una trabajadora humilde no pueda tener. No solo queremos pan, queremos rosas. Pues ese es el trabajo que yo creo que tenemos que reivindicar, nombrar la palabra trabajo, nombrar el trabajo del pan, obviamente, pero también el trabajo de las rosas, y desnudar, ¿no?, y decir, tú vas desnudo y tú me estás engañando y esto es otra cosa, y no caer, ¿no?, en ese paradigma. Pan y Rosas es esa maravillosa película también de Ken Loach, que yo no sé si os acordáis de hace unos años, que obviamente el título hacía un guiño a esta mujer, y que os recomiendo. Y nada más, muchas gracias.